Bien, amados, les invito a abrir sus Biblias en el Salmos, libro de Salmos, capítulo 77, Salmos 77, versículo 10. Y dice la palabra de Dios: entonces dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. El título del mensaje en esta hora es La enfermedad de David. Y David mismo describe la situación por la cual está pasando como una enfermedad, como una tragedia. Y miren, hermanos, lo más terrible que hay es quizás muchas veces tener una enfermedad y usted ni darse cuenta que usted está enfermo. Hay enfermedades que muchas veces son asintomáticas o quizás los síntomas son leves y cuando usted viene a darse cuenta que está enfermo es demasiado tarde. Dice David, enfermedad mía en el versículo 10 es esta. Ahora, ¿cuál era la enfermedad que tenía David? ¿Qué era lo que estaba pasando con David? ¿Cuál era la situación que lo rodeaba? ¿Qué pasaba con su vida cuando él escribió este salmo? ¿Qué sucedía con él? ¿Cómo David mismo puede identificar que está enfermo? Queridos hermanos, tenemos que entender que cuando usted está enfermo o tiene una enfermedad, hay algo que se llama tratamiento, que es importante el tratamiento, pero más importante que el tratamiento es el diagnóstico para llegar a este tratamiento. Te explico. El doctor más importante es el que te diagnostica, no el que te trata. ¿Sabes por qué? Porque el que te trata ya está recibiendo la información del especialista que te diagnosticó. Entonces nosotros tenemos que entender claramente que para usted poder medicar a alguien con una enfermedad, primeramente tiene que descubrir los síntomas de esta enfermedad. Ahora nosotros tenemos que entender algo, hermanos. Todos nosotros en algún momento de la vida hemos estado enfermos espiritualmente hablando. David en esta ocasión estaba enfermo espiritualmente hablando. Él en el versículo 10 llega al punto de decir, enfermedad mía es esta. ¿Sabes por qué David llegó a ese punto? Porque pudo identificar los síntomas para llegar a la conclusión de que él realmente estaba enfermo o qué enfermedad específica era la que tenía. En esta hora yo te pido que no te despegues de esta programación. ¿Sabes por qué? Porque vamos a identificar los síntomas por los cuales usted puede identificar claramente si usted está enfermo espiritualmente o no. Así que vamos a analizar, antes de llegar al texto 10, el salmista David nos da algunos síntomas por los cuales nosotros podemos llegar a la conclusión que estamos enfermos o no. Así que vamos a comenzar por el primer texto. Dice la palabra de Dios en el Salmo 77, versículo 1 y 2. Con voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Por las noches sin descanso alzaba Él mis manos. Mi alma rehusaba consuelo. Número 1, yo estoy enfermo espiritualmente cuando yo percibo que mis oraciones no pasan ni del techo. Pregunto, hermano, ¿te has sentido tú así en algún momento? ¿Te has sentido en algún momento que oras y oras y oras y tus oraciones no pasan ni del techo? Esto es un síntoma de que tú estás enfermo espiritualmente. ¿Sabes cuándo es que las oraciones tuyas no pasan del techo? Cuando tú oras sin fe. Dice la palabra de Dios que cuando yo oro con fe, le puedo decir un monte, monte, córrete de un lado hacia el otro, y ese monte se correría. Pero cuando yo estoy enfermo espiritualmente, no puedo mover ni tan siquiera una rama de un árbol de un lado hacia el otro.
Porque yo, al no tener fe y al orar, usted va a decir, ¿qué va? Lo que estoy pidiendo no se va a conceder. ¿Sabes por qué? Porque tienes falta de fe. Dice la Biblia, pedid y qué cosa, y se os dará. Pero si usted siente que usted está orando y que las oraciones no pasan ni del techo, comience a reenfocarse y comience a ver qué está pasando con su vida, porque hay algo que está fallando, porque el que está bien espiritualmente cree en un Dios omnipotente que todo lo puede. En esta semana estaba leyendo la cita de uno de los fundadores de una de las denominaciones más grandes que existen en el mundo, y él dijo la siguiente frase: nunca ores si no estás completamente convencido de que Dios puede detener la rotación de la tierra para responder tu oración. Repito, nunca ores. Y si estás conectado, hermano, escucha esto. Nunca ores si no estás completamente convencido de que Dios puede detener la rotación de la tierra para responder tu oración. ¡Wow! Pregunto, ¿tienes tú esa fe? Ay, pastor, yo no sé, es que cuando yo oro, yo digo, bueno, ¿será que Dios me podrá contestar? ¿Será que Dios tendrá poder? Hermano, si usted no confía plenamente en el poder de Dios, como lo hizo Josué, que detuvo el sol y detuvo la luna, si tú no oras con esa fe, analiza tu vida, porque es uno de los síntomas de la enfermedad espiritual que tenía David. Claramente, tenemos que entender algo como cristianos. Cuando yo no oro con fe, es porque he dejado de confiar y de creer en el poder de Dios. Ay, pastor, oré por mí para ver qué Dios puede hacer. ¿Cómo que a ver qué Dios puede hacer? Dios es poderoso. Dios todo lo puede hacer. Pero el diablo sabe que si él logra debilitar tu fe y tu confianza en Dios, comienzas a enfermar espiritualmente. Y David está sintiendo esto. David está sintiendo que él clama, que está angustiado y que Dios no lo escucha. Hermano, cuando usted se arrodilla a orar y usted sienta que Dios no lo escucha, cuidado, ojo. Usted está en uno de los síntomas que podemos identificar a través de la oración esta que elevó David, de que quizás usted esté con uno de los síntomas de la enfermedad espiritual. Dice la palabra de Dios en el Salmo 10:17, el deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído. ¿Cómo David es capaz de escribir palabras como esta, palabras como cercano está Jehová de todos los que le invocan en el Salmo 155? Y ahora David está dudando. ¿Saben por qué David está dudando? Porque está enfermo espiritualmente. Cuando tú dudas del poder de Dios, es uno de los síntomas de la enfermedad espiritual, porque David en muchas ocasiones pudo escuchar la voz de Dios, pudo sentir que Dios le hablaba, pudo sentir que Dios le guiaba. Pregunto, hermano, en este tiempo de incertidumbre que estamos viviendo, ¿dudas tú del poder de Dios? Yo veo gente en Facebook desilusionada por lo que está pasando, gente preocupada, personas a punto de volverse, de entrar en un ataque de pánico. Querido hermano, tienes que aprender en todo momento, en todo tiempo, a tener fe en Dios. Aprender a clamar a Él con fe. Ahora, recuerda, cuando entres y te arrodilles ante su presencia, hazlo con fe de que Dios tiene poder. Punto número 2. Reacción adversa a la presencia de Dios. Dice el salmista en el verso 3, me acordaba de Dios y me conmovía. Queridos hermanos, en el hebreo, la palabra hebrea para conmovía es jamás,
que quiere decir inquietud, incómodo, sin sosiego. ¿Qué te quiero decir con esto? El segundo síntoma de la enfermedad espiritual no es solamente que usted siente que las oraciones no llegan al techo, que usted pierde su fe y usted ora diciendo a ver qué Dios puede hacer, será que Dios podrá responder, sino que usted comienza a tener una reacción adversa a las cosas espirituales. Usted se siente incómodo, inquieto, sin sosiego. Es como lo que sintió Adán y Eva. Adán y Eva, cuando estaban en la presencia de Dios antes de pecar, estaban contentos, alegres, felices. Pero una vez que comenzaron a enfermarse espiritualmente, dice que Dios los comenzó a buscar y ellos quisieron, se escondieron de la presencia de Dios. Y cuando usted comienza a dejar de asistir a la iglesia, cuando usted comienza a alejarse de las cosas espirituales, cuando usted comienza a dejar de buscar de Dios, ojo, cuidado. Eso es un síntoma clave de que usted quizás esté enfermo espiritualmente. Tenemos que entender claramente, hermanos, que cuando usted rechaza la luz de Dios, es porque algo no está bien con usted. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. Asimismo, como usted cuando esté en la luz rechaza las tinieblas, cuando usted esté en las tinieblas rechaza la luz. Pregunto, en este tiempo de pandemia, ¿a qué dedicas tu vida? ¿A estar en Netflix? ¿A estar en todas las cosas menos buscando de Dios? Analiza tu vida espiritual. Punto número 3. En el mismo versículo 3 dice, me quejaba. Queridos hermanos, cuando usted se pasa la vida quejándose y murmurando, esto es un síntoma de que usted está enfermo espiritualmente. La queja es uno de los mayores síntomas de la enfermedad espiritual. Sus oraciones no llegan al techo, usted se siente incómodo en la presencia de Dios, usted se siente incómodo cuando viene a la iglesia, se siente incómodo en las redes sociales cuando la gente está posteando sermones, versículos cristianos, pero usted ahora pasa a la queja. Usted conoce gente que se queja por todo, sí. Y personas que comienzan a quejarse, a criticar. Cuando usted comienza a criticar y a quejarse, las quejas y las murmuraciones es un síntoma de que usted está enfermo espiritualmente. Y recuerden, ojo, usted puede tener todos los síntomas, puede tener un síntoma o puede tener dos síntomas. Usted puede tener todos los que describe David o puede tener solamente uno o dos. Pero uno de los síntomas más graves, el que usted puede notar con más facilidad, es cuando usted ve un hermano que se queja y que murmura. Nunca en la palabra de Dios los murmuradores y los que se quejaron salieron bien parados ante Dios. Y muchas veces aún quejándose y murmurando con razón. ¿Saben? Dios no aprueba la queja y la murmuración. Dios tiene maneras de que tú puedas resolver por lo cual tú te sientas mal. Hay parámetros en la Biblia y hay parámetros que usan aquellas personas que están bien espiritualmente, pero el que está enfermo espiritualmente, como Dios no lo escucha, ha perdido la fe, como esta persona se siente incómodo ante las cosas espirituales, está tan lejos de Dios que entonces comienza a quejarse, a murmurar. Dice el texto que me acordaba de Dios, me conmovía, es decir, me sentí incómodo. Dice además, me quejaba. Ahora, una vez que usted comienza a quejarse y a murmurar, viene el punto número 4. Pérdida progresiva de la fortaleza espiritual. En el mismo versículo 3 dice, me quejaba y además añade, y desmayaba mi espíritu. Es decir, cuando usted comienza a quejarse, después usted va a pasar a otro síntoma que es más grave todavía. Y este síntoma es el de la pérdida progresiva de la fortaleza espiritual. Pastor, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo que pérdida progresiva de la fortaleza espiritual? Dice el texto que se desmayaba mi espíritu. Yo no sé si usted lo ha pasado. ¿Usted alguna vez ha tenido la oportunidad de cargar a alguien que se ha desmayado? Una persona desmayada pesa el doble porque se desploma completamente. Recuerdo en una ocasión un amigo que se estaba ahogando en la playa
y lo logramos tirarnos al agua y sacarlo, y en el agua casi que no pesaba, pero como estaba desplomado en lo que le daban los primeros auxilios, cargarlo a la orilla y ponerlo allí fue bien difícil. Querido hermano, cuando usted está mal espiritualmente, usted pierde su fortaleza espiritual hasta el punto que se desmaya su espíritu. Y cuando usted está desmayado, hay por lo menos algunas cosas que suceden. Lo primero que sucede cuando una persona se desmaya es que la persona no puede valerse por sí misma. En primer lugar, la persona no puede valerse por sí misma. En segundo lugar, cuando usted no puede valerse por sí mismo, usted se comienza a convertir en una carga. Usted recuerda a personas que estaban activas en la iglesia, que ayudaban en los departamentos, que luchaban siempre por estar en las cosas de Dios, y ahora todo ha cambiado. Usted tiene entonces que estarle llamando por teléfono, cayéndole atrás: hermano, venga a la iglesia; hermano, conéctese a la transmisión; hermano, por favor. Usted tiene que comenzar a cargar a esa persona porque esa persona no quiere saber nada de Dios. Porque usted comienza a perder progresivamente la fortaleza espiritual. Si usted tiene que estar cargando a su esposo o a su esposa: vamos para la iglesia, vamos a las cosas espirituales, vamos. Y su esposa: ay no, mi amor, yo prefiero quedarme en la casa, ¿para qué ir a la iglesia? O es hora de que usted le diga a su esposa: mi amor, yo creo que tú tienes alguno de los síntomas de la enfermedad espiritual. Y es bueno en el matrimonio que usted conozca estos parámetros. Si usted logra identificar cuando su cónyuge está enfermo espiritualmente, usted va a evitar muchos problemas en la relación matrimonial. Usted, si observa el comportamiento de su esposa, usted dice: espérate que ella está un poco mal espiritualmente, búscala, ayúdala a que salga de eso. Porque mira, hermano, todos en algún momento de la vida vamos a pasar por esta enfermedad. Es como ahora el COVID-19. En algún momento quizás usted va a contraer el COVID-19 y quizás se le va a quitar, quizás no se complique, pero por mucho que usted se cuide, puede llegar un momento que usted lo puede llegar a contraer. Ahora, lo malo es que usted sepa que tiene el COVID, identifique las señales y usted siga tranquilo. ¿Qué tiene que hacer usted? Tratar de salir, comenzar a cuidarse, tomar los medicamentos y restablecerse. Porque cualquier estornudo y usted respiró y contrajo la enfermedad. Así mismo pasa con la enfermedad espiritual. Va a llegar el momento que usted la va a contraer en algún momento de la vida. Y si usted es sincero en esta hora, estoy seguro que usted puede decirme: pastor, en algún momento yo he estado enfermo espiritualmente. En algún momento. Ahora, lo malo no es haber estado enfermo, lo malo es permanecer allí en la enfermedad. Punto número 5: inhabilidad para descansar y tener paz. Dice el versículo 4: no me dejabas pegar los ojos. Fíjese, hermano, que todo es una cadena. Y usted comienza a tener inhabilidad para descansar y tener paz. Cuando usted está enfermo espiritualmente, usted comienza a preocuparse por lo que está pasando en los Estados Unidos de Norteamérica. Pregunto en esta hora a los hermanos que están conectados: ¿cuántos están ansiosos por el resultado de las elecciones? Y déjenme decirles que la noche de las elecciones, este servidor no durmió porque estaba allí observando los resultados hasta el final. Pero después comencé a hablar con Dios y estaba estudiando este mensaje que ya habíamos presentado uno de los miércoles, pero la transmisión no permitió que pudiera salir el mensaje completo y por eso lo estoy presentando de nuevo. Y después que me pongo a estudiar este mensaje de nuevo, lo comienzo a revisar. Yo dije: espérate, Milcos, estás teniendo uno de los síntomas de la enfermedad espiritual. ¿Sabes cuál es ese síntoma? Inhabilidad para descansar. Cuando usted comienza a tener ansiedad,
Cuando usted comienza a preocuparse, cuando usted comienza a decir qué será del futuro, qué va a pasar con esta nación, está todo perdido y usted comienza a estresarse, no puede dormir, no puede pegar los ojos y comienza a preocuparse, ¿qué será de mis hijos? ¿Qué será? ¿Qué será? Usted está enfermo espiritualmente, porque el que está sano espiritualmente duerme tranquilo, descansa en Dios, pone su fe en Dios y confía que Dios tiene todo bajo control. Pero cuando usted está enfermo espiritualmente, mi hermano, como pastor, muchas veces me llaman hermanos a deshoras de la noche: pastor, ore por mí, no puedo dormir. Yo siempre tengo mi teléfono ahí al lado de la cama, y si yo no veo su llamada, trato de contestarla lo antes posible, porque ahora tengo una operadora que se llama Sofía, que cuando ella tiene el teléfono en la mano, si usted llama y hace bang, lo cuelga al momento y después a la media hora me dice: papá, te llamaron. Pero muchas veces hermanos me llaman a deshoras de la noche: pastor, ore por mí, no puedo dormir. Pastor, me tomé una pastilla para dormir y me acosté a las 10 y me levanté a la 1. Algunos me detean: pastor, todavía está despierto, ¿le puedo llamar? Sí, hermano, ¿cómo que no? Si esa es la hora que aprovecho para estudiar los sermones. Llámeme. Y comenzamos a hablar. Y cuando comenzamos a hablar me doy cuenta que lo que tiene ese hermano es que tiene inhabilidad para descansar, porque está enfermo espiritualmente, porque no ha aprendido a descansar en Dios. Y yo le pido a mis hermanos de la iglesia La Esperanza, Boca Ratón, que estén tranquilos, que descansen en Dios. No importa la afinidad que tengas con un partido o el otro. Lo más importante es que tú aprendas a descansar en Dios. Porque mire, hermano, hay dos cosas por las cuales tenemos que estar más preocupados que por las elecciones y que el COVID-19. ¿Sabe qué cosa es? Tú tienes que estar más preocupado por la enfermedad espiritual. Mira, el COVID-19 te agarra y puede durar en tu cuerpo días. Sale un partido o el otro y puede durar en la presidencia 4 años, 8 años, de ahí viene otro partido. Pero la enfermedad espiritual te puede llevar a un punto de perder el cielo, la vida eterna y la salvación por toda la eternidad con Cristo Jesús. Y nosotros somos propensos a prestarle más importancia a cosas menos importantes que prestarle importancia a lo más importante, que es nuestra salvación en Cristo Jesús, que es nuestra relación espiritual con Dios. Por eso, hermano, analiza tu vida espiritual. Si tú ves que las oraciones no llegan al techo, si tú ves que estás incómodo en la presencia de Dios, si tú ves que tú comienzas a quejarte, a murmurar, que pierdes progresivamente la fuerza espiritual, comienzan las personas a cargarte para buscar las cosas de Dios, que tienes inhabilidad para descansar, analiza tu vida, porque son síntomas de la enfermedad espiritual. Punto número 6, introspección extrema. El mismo versículo 4 dice: estaba yo quebrantado y no hablaba. Querido hermano, tienes que comenzar a hablar. Cuando tú estás con todo eso por dentro, no puedes dormir, tienes que comenzar a hablar. Tienes que comenzar a relacionarte con alguien. A alguien tienes que hablar de tus problemas, y en especial a Dios. A veces tenemos un pecado dentro de nosotros y no queremos hablar ni con Dios. La enfermedad espiritual, uno de los síntomas es que yo me tranco, yo me callo, yo no hablo con mi esposa, no hablo con mi esposo, no digo nada, me quedo callado, la boca ahí, tranquilo, trancado ahí, aguantando. Busca ayuda, habla con alguien. Algunos especialistas dicen que las serpientes venenosas, cuando van a tomar agua, tienen que expulsar gran parte de su veneno, porque si no se intoxicarían, dicen algunos. Asimismo, nosotros espiritualmente hablando necesitamos hablar con alguien, y en especial necesitamos hablar con Dios en oración. Y fíjate, hermano, hay una frase que ha estado dando vuelta en mi mente durante toda esta semana.
Si yo te pido algo y tú me lo niegas, tú eres responsable. Pero si yo no te lo pido, es decir, si yo le pido perdón a Dios, si Dios no me perdona y no me sana, el responsable es Dios. Pero si yo me cierro, me tranco, no hablo, como dice David, no hablaba en el versículo 4, ¿quién es el responsable de no recibir perdón? Tú, que estás cerrado, hablando espiritualmente. El último síntoma que identifica a David antes de darse cuenta de que está enfermo espiritualmente, lo encontramos en el versículo 6 al 9. Y son pensamientos carentes de esperanza. Y nota, hermano, como el diablo te va llevando de una manera descendente, 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 descendente. No puedes valerte por ti mismo. El diablo comienza a acabar con tu vida. El diablo comienza a llevarte a un punto que tú te callas, no puedes dormir, no puedes descansar. Y entonces el diablo trae a tu mente pensamientos de desesperanza. Y hay personas que comienzan a llegar al punto de quitarse la vida. A veces he hablado con miembros de iglesia que están pasando por momentos difíciles y me dicen: pastor, lo que me da ganas es de agarrar una pistola y resolver el problema a balazos y después quitarme la vida. Y he hablado con personas que dicen: pastor, lo que tengo ganas es de sacar todo el dinero de mi cuenta de banco, desaparecerme por ahí, porque mi vida no tiene sentido, no tiene esperanza. Ustedes no saben con todas las preocupaciones que vive el pastor en su mente, si no fuera porque el pastor aprende a descansar en Dios. Porque tú tienes que aprender a descansar en Dios. Y lo que hace el diablo es, una vez que él te va enfermando espiritualmente, te va llevando hasta que ya tu enfermedad, hablando desde el punto de vista del cáncer, hace metástasis. El diablo comienza a que en tu mente entren pensamientos de desesperanza, como que tú digas: Dios no es real, ni Dios me puede ayudar, todo está perdido. Mire lo que dice David en el versículo 6. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Miren lo que dice él en el verso 7. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicios? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Querido hermano, usted comienza a tener pensamientos de desesperanza, pero la respuesta a todo esto que dice David, a las 3, 4 preguntas que se hacen, la siguiente es: no, 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 no y no, David. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Dios ha permitido y promete en su palabra que Él siempre está dispuesto a estar prestando oído atento a tu necesidad. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. La misericordia de Dios nunca cesa, nunca ha cesado y nunca cesará. Alabado sea Dios. David creía que las misericordias de Dios quizás habían cesado. David creía que las promesas de Dios habían acabado, pero no, hermano. Las promesas de Dios, su misericordia hacia nosotros, son nuevas cada mañana. Dios es un Dios poderoso. Dios es un Dios que quiere en todo momento restaurarnos espiritualmente hablando y en toda área de nuestra vida. Ahora, queridos hermanos, hemos hablado un poco de los síntomas. Y una vez que usted identifique los síntomas, usted puede llegar a la conclusión que llegó David en el versículo 10. Dice David: entonces dije, enfermedad mía es esta. David se da cuenta que está enfermo. Y una vez que David descubre que está enfermo, que identifica los síntomas de su enfermedad espiritual, entonces David dice: bueno, estoy enfermo. Ahora voy a buscar el tratamiento para poder tratar mi enfermedad espiritual. Y rápidamente quiero compartirte el tratamiento para usted poder salir de la enfermedad espiritual, porque te decía que usted no puede evitar estar enfermo en algún momento de su vida. Lo malo es que usted permanezca enfermo y se quede enfermo y muere enfermo y puede perder aún la salvación y la vida eterna.
Número 1, toma control de tus pensamientos. Si en esta hora tú quieres salir de tu enfermedad espiritual, toma control de tus pensamientos. Dice el versículo 10, entonces dije, enfermedad mía es esta, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Dice David, voy a traer a mi memoria, ¿qué cosa? ¿Qué quería traer David a su memoria? Los años de la diestra del Altísimo. Versículo 11, me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de todas sus maravillas antiguas. Querido hermano, debo comenzar a revisar en mi vida lo que Dios hizo en el pasado por mí. Alabado sea Dios. Si quieres salir de la enfermedad espiritual, querido hermano, tienes que aprender a traer memoria de todas las cosas que Dios hizo por ti en el pasado. Toma el control de tus pensamientos. Las personas son especialistas, por lo general, hablando de cosas negativas que han sucedido en su vida, no de las cosas positivas. Y perdonen que hable tanto de la profesión pastoral hoy. No quiero volverlos locos con esto, ni quiero que un joven que esté escuchando se frustre y no quiera ser pastor. Pero por lo general a los pastores nadie los llama para darle noticias positivas. Por ejemplo, Osvaldito jamás me llama para decirme, pastor, tenemos tanto dinero que nos podemos ir todos los miembros de vacaciones. Eso usted nunca lo va a escuchar. Los pastores nunca los van a llamar para decirle, pastor, qué bien me va, estoy tan feliz, pastor, pase por mi casa para hacer un barbecue, que estoy tan feliz de la vida. No. A los pastores, por lo general, cuando los llaman para decirle, pastor, ¿usted sabe quién se fue de la iglesia? Jonathan. Mira a ver, pastor, ¿qué usted va a hacer? Ahora, los hermanos son especialistas llamándote para decirte cuándo se va un hermano. Pero ¿por qué no me llaman para decirme cuántos hermanos llegaron? Mire, pastor, han venido tantas personas. Hermano, pastor, llegó fulano de tal. Pero por lo general los seres humanos somos así. Nos gusta dar las noticias negativas, no las positivas. Y nosotros, para poder salir de la enfermedad espiritual, tenemos que entender lo siguiente: tenemos que tomar el control de nuestros pensamientos. Debemos comenzar a revisar los testimonios del pasado, lo que Dios hizo por nosotros. Y si en el pasado Dios nos sacó del hueco que nos sacó, hoy el mismo Dios que es real, que está vivo, puede volverlo a hacer. Alabado sea Dios. Y yo sé que detrás de las cámaras estoy hablando para personas que quizás tienen un síntoma, 2 síntomas o los 7 síntomas. Y están ahí detrás de las cámaras diciendo, pastor, ¿será que yo podré de nuevo volver a ser la persona que era? ¿Será que yo podré regresar a la iglesia como antes? ¿Será que cuando abran las iglesias yo podré recuperarme espiritualmente? ¿Podré salir, pastor, de esta enfermedad? Si quieres salir de esta enfermedad, en primer lugar, toma control de tus pensamientos. Toma control de tus pensamientos. Dice David, traeré a mi memoria la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré memoria de las maravillas antiguas. Querido hermano, ¿qué hizo Dios por ti en el pasado? Recuerda ese testimonio. Cuando tengas que enfrentarte al gigante de la enfermedad espiritual, recuerda las obras antiguas que Dios hizo por ti. ¿Qué fue? ¿Qué usted cree que fue lo que motivó a David a enfrentarse al gigante Goliat? Recordar lo que Dios había hecho por él en el pasado. Cuando a David le piden el resumen y le dicen, David, ¿cómo te vas a enfrentar a ese gigante? ¿Cuál es tu estrategia? David hizo memoria del pasado y recordó que cuando un oso venía o un león venía, Jehová le daba la fortaleza y él vencía al oso y vencía al león en el nombre de Jehová. Y ahora cuando se enfrentaba al gigante Goliat, también lo iba a vencer porque él recordaba que el mismo Dios poderoso del pasado estaba con él en el presente. Alabado sea el Dios de Israel. Querido hermano, toma control de tus pensamientos. Yo sé que estoy hablando para alguien que en medio de esta crisis que estamos pasando y esta incertidumbre necesita desenterrar algún testimonio del pasado.
Saben, yo tengo mi gaveta de recuerdos. Y a veces cuando estoy un poco flojo espiritualmente, regreso allí, miro alguna foto, veo lo que Dios hizo en mi vida, veo cómo Dios me ha bendecido hasta aquí. Digo, si Dios lo hizo en el pasado, hoy lo puede hacer otra vez. Y quizás estoy hablando para alguna madre que está teniendo que criar a su hijo sola. Quizás estoy hablando para algún esposo o esposa que perdió su matrimonio. Quizás estoy hablando para alguien que tiene alguna enfermedad, algún diagnóstico negativo en esta semana. Estoy hablando para alguien que está pasando por crisis financiera. Estoy hablando para alguien que la crisis financiera lo trajo a sentirse mal espiritualmente. Quizás estoy hablando para alguien que ha perdido la esperanza, que ha perdido la fe en Dios y dice, no hay manera de que nadie me pueda librar de esto. Sin embargo, hoy la solución, el primer paso para usted recuperarse espiritualmente es: toma control de tus pensamientos. Comienza a recordar las cosas antiguas del pasado que Dios hizo por ti. Y esas mismas cosas que Él hizo en el pasado las puede hacer en el presente y las hará por toda la eternidad. En segundo lugar, en el versículo 12, toma control de tu lengua. Mire lo que dice el versículo 12. Meditaré en todas las obras y hablaré de tus hechos. Querido hermano, así mismo como en la manera que tú murmuras es un síntoma de que estás enfermo espiritualmente, David dice, ahora no solamente comiences a pensar en las cosas que Dios hizo por ti en el pasado, sino que ahora tienes que hacer lo siguiente: tienes que aprender a controlar tu lengua. Dice el versículo 12, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Querido hermano, habla de cosas positivas. Enfócate en hablar de cosas positivas. Hay tantas cosas positivas de las cuales podemos hablar. Sin embargo, como decíamos al inicio del mensaje, nos enfocamos en murmurar, en quejarnos. Habla de cosas positivas, toma el control de tus pensamientos, pero también habla de cosas positivas. Hay algo que se dice claramente, que es que de la abundancia del corazón, ¿qué cosa es lo que habla? La boca. Si usted está pensando en Dios, en lo poderoso que es Dios, en las cosas positivas que Dios puede hacer, en lo que Dios hizo por ti en el pasado, cuando venga la crisis y tú abras tu boca, tú no vas a comenzar a quejarte, tú vas a comenzar a hablar de los hechos poderosos y maravillosos que Dios hizo con tu vida en el pasado. Hermano, recuerda, no solamente toma el control de tus pensamientos, sino toma el control de tu lengua. Habla cosas positivas. Punto número 4. Vamos al verso 20. Alimenta tu fe. Dice, condujiste a tu pueblo como a ovejas por mano de Dios y de Aarón. Querido hermano, alimenta tu fe, que el presente que estás viviendo no es el final. Alimenta tu fe que el futuro que viene es glorioso en las manos de Cristo Jesús. Y en último lugar, mira hacia el futuro con esperanza. Es decir, cuando tú alimentas tu fe, dice el texto, condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y Aarón. Es decir, aquí el salmista está diciendo, así mismo como tú guiaste a tu pueblo en el pasado, yo voy a mirar al futuro con esperanza y sé que en el futuro todo va a estar bien. Termino diciéndote en esta noche, en esta mañana, lo siguiente: alimenta y controla tus pensamientos si quieres salir de tu enfermedad espiritual. En segundo lugar, cuando abras tu boca, habla de los hechos de Dios, habla en el nombre de Dios, habla de las cosas grandes que Dios puede hacer y verás cómo vas a ir saliendo de esa enfermedad espiritual. Y en último lugar, alimenta tu fe y mira al futuro con esperanza. ¿Sabe por qué? Porque el Dios que lo hizo en el pasado lo va a hacer en el presente y lo hará en el futuro y lo hará por toda la eternidad. Querido hermano, no te concentres en lo que se está viviendo en la nación. Concéntrate en el futuro, en que Dios va a instaurar su reino. Y entonces vendrá un gobierno que reinará por toda la eternidad,
donde todos seremos felices, donde todos seremos iguales. Debemos enfocarnos en un reino mejor, en una patria mejor, en un presidente mejor. Y ese presidente se llama Jehová de los ejércitos. Si yo concentro mi mente en los hechos de Jehová, si yo dedico mi vida a hablar de Jehová, y si yo concentro mi mente en estar un día con Jehová de los ejércitos, alimento mi fe con la esperanza de un futuro mejor, de un reino mejor, de un gobierno mejor que se llama Cristo Jesús. Créeme, querido hermano, que espiritualmente hablando yo voy a estar bien. Voy a tener 100 tanto de bendiciones en esta tierra y la vida eterna, la vida eterna, la vida eterna en el reino de los cielos. Por eso, en esta tarde ya, quiero decirte de sincero corazón, si tú has perdido la fe y has identificado que tienes alguno de estos síntomas, lo más importante en esta hora es que tú tomes el control de tus pensamientos. Y en vez de estar pensando en lo que dice Univisión, Telemundo, el New York Times, el Washington Post, comienza a pensar en las cosas que Dios hizo en el pasado. Y cuando abras tu boca, habla de los hechos del Altísimo, del poder de Dios. Y si el diablo te quiere desanimar, dile al diablo: mi presente no va a ser mi futuro, porque mi futuro es glorioso en las manos de un Dios que es Rey de reyes y Señor de señores, que gobernará por todos los siglos. Por eso en esta hora, si estás conectado, ya sea en YouTube o en Facebook, yo quiero que tú tomes una decisión en esta hora. No te voy a decir que digas allí: pastor, me sentía mal espiritualmente y ahora... No. Escribe esto de corazón si realmente tú lo sientes. Dile a Dios: Dios, yo quiero que tú gobiernes en mi corazón. No estés pensando que si Donald Trump, que si Biden va a ganar o quién va a gobernar. Porque si estás en esta zozobra, créeme que espiritualmente hablando algo no está funcionando bien en tu vida. Tú puedes tener tus expectativas, pero no obsesionarte ni estar ansioso, no. Dile a Dios: Señor, yo quiero que tú gobiernes mi corazón. Y una vez que el Señor gobierne tu corazón, va a tomar tu mente, que bíblicamente hablando es lo mismo. Y al Dios tomar tu mente, cuando abras tu boca, vas a hablar de los hechos del Altísimo. Y cuando vengan momentos de tristeza, tú vas a decir: yo miro un futuro glorioso, a un rey glorioso, porque quiero que Él gobierne mi vida en esta tierra y me gobierne por toda la eternidad en el reino de los cielos. Dile a Dios: Dios, yo quiero que tú gobiernes mi corazón. Es lo único que te pido en esta hora. ¿Quieres dar el paso para salir de tu enfermedad espiritual? Dile a Dios simplemente: yo quiero que gobiernes mi corazón. Y una vez que Dios toma el control de tu corazón, de tu mente, y comienza a gobernar tu vida, tú vas a recordar lo que Él hizo por ti. Vas a abrir la boca para decir los hechos que Dios ha hecho en tu vida, y vas a tener fe en tu corazón, y vas a mirar al futuro con esperanza, diciendo: si Dios lo hizo en el pasado, lo va a hacer en el presente y lo hará por toda la eternidad. Misael va a venir a cantar un himno, y mientras él canta este himno congregacional ahí en tu hogar, cae de rodillas ahí donde estás, toma de la mano a tu familia y dile a Dios en esta hora: Señor, no me importa quién gobierne este país, lo único que me interesa es que tú gobiernes mi corazón, gobiernes mi familia, gobiernes mi vida, porque yo quiero estar bien espiritualmente contigo hablando. Quiero salir de esta enfermedad, y como único salgo es si tú gobiernas mi familia, mi hogar, mi corazón. Dile esto a Dios: cae de rodillas con tu familia, quítate el estrés de tu mente, duerme en paz, tranquilo y confiado, que el único que gobernará con justicia por siempre se llama Jehová de los ejércitos. Amén.
himno número 350, Andando en la luz de Dios. Todos cantemos este himno. Andando en la luz de Dios encuentro plena paz. Voy adelante sin temor, dejando el mundo atrás. Gozo y luz hay en mi alma hoy. Gozo y luz hay ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi, a su lado fui. He sentido el gozo de su amor en mí. Vagaba en oscuridad sin ver al buen Jesús, mas por su amor y su verdad me iluminó la luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy. Gozo y luz hay ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi, a su lado fui. He sentido el gozo de su amor en mí. Las nubes y las tempestades no encuentren a Jesús, y en medio de la oscuridad me gozo en su luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy. Gozo y luz hay ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi, a su lado fui. He sentido el gozo de su amor en mí. Veréle pronto cual raudal de pura luz ascender, y eternamente gozaré a causa de su cruz. Gozo y luz hay en mi alma hoy. Gozo y luz hay ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi, a su lado fui. He sentido el gozo de su amor en mí. Querido Padre que moras en los cielos, gracias porque hoy podemos descansar en ti. Gracias porque la enfermedad de David todavía sigue teniendo cura aún en estos tiempos. Y por eso, Señor, pedimos que la sangre del Calvario, de la cruz del Calvario, nos cubra en esta hora y que nosotros podamos salir de esta transmisión lavados por la sangre del Cordero desde hoy y por toda la eternidad. Señor, si hemos estado enfermos o hemos tenido alguno de estos síntomas, o tenemos los 7 o tenemos 3 o 4, en esta hora, Señor, queremos concentrar nuestra mente en pensamientos positivos. Queremos hablar de las cosas grandes que tú has hecho por nosotros, y queremos mirar al futuro con fe, con esperanza, sabiendo, Señor, que si tú gobiernas nuestras vidas, seremos felices, tendremos 100 tantos de bendiciones en esta tierra y la vida eterna en el reino de los cielos. Oramos por los Estados Unidos de Norteamérica. Toma el control de esta nación, toma el control de nuestras vidas, toma el control de nuestra iglesia, toma el control de cualquier cosa por la cual nosotros podamos estar preocupados. Pero, Señor, permite que podamos descansar en paz. Y para poder descansar en paz, tenemos que elegirte como nuestro médico, como nuestro gobernante, como nuestro rey, como aquella persona que controle nuestras vidas desde hoy y por siempre. Ayúdanos a salir de esta transmisión con paz y con la seguridad de que hemos sido lavados, limpiados y transformados por la sangre del Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús. Padre, como pecadores no tenemos ningún mérito, pero todas estas cosas te las suplicamos en la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amén.